tal? Buenas tardes. Este es un video para la clase 2 de física. Vamos a comenzar hoy con lo que son fuerzas. Las fuerzas se miden en kilogramos, ¿sí? Esta es la abreviatura que estoy poniendo acá, KG. Y son magnitudes de vectoriales, ¿sí? Por tal motivo, cuando nosotros tenemos una fuerza, debemos ponerle entonces una flechita arriba de esta unidad, ¿no es cierto? Indicando que son, en este caso, kilogramos fuerza, ¿sí? Otra unidad que se utiliza para la medición de las fuerzas es un newton, ¿sí? Entonces tenemos básicamente dos unidades: el kilogramo fuerza, ¿sí? Y los newton. Hay una equivalencia entre una y otra, que significa que un newton equivale a 10 kilogramos fuerza. Recuerden poner siempre por sobre la flechita por sobre la unidad. En este caso, un newton es equivalente a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto equivale a un newton. Es decir, para lograr que un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo se acelere a una tasa de 1 metro sobre segundo cuadrado, se requiere un newton. Esa sería básicamente la definición que se va a utilizar para definir las unidades de fuerza. Entonces, habíamos dicho que las fuerzas son vectores y los vectores tienen 4 características básicamente. La primera, ¿sí?, es lo que se llama el punto de aplicación. ¿Sí? Estas son las principales características de un vector: punto de aplicación, la dirección, es decir, hacia dónde lo voy a estar aplicando, si esta fuerza va a ir, por ejemplo, de norte, o va a ir hacia el sur, o va a ir hacia el noroeste, ¿sí? ¿Cuál es la dirección que va a tener esta fuerza? El sentido, ¿sí? Y finalmente, y lo más importante, el módulo o su intensidad. Es decir, primer punto, ¿qué quiere decir? El punto de aplicación es dónde voy a estar aplicando exactamente esta fuerza, considerando que es un objeto, ¿no? El cuerpo que voy a acelerar en este caso. La dirección, que va a estar determinada por el ángulo que va a tener este vector. El sentido, ¿sí?, que es este que está acá. El sentido, que es hacia dónde voy a estar llevando la fuerza. O sea, esa fuerza que va a tener un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros imaginamos un sistema cartesiano, entonces decimos, bueno, esta fuerza va a estar exactamente a 45 grados con respecto al eje X. Pero después de ahí yo tengo que indicarle hacia dónde va a ir esta fuerza. Para eso le agregamos una flechita. En este caso yo voy a decir que esta fuerza tiene una dirección que equivale a 45 grados, ¿sí? Y por otro lado voy a decir que su sentido es hacia el noreste, ¿sí? Hacia el norte y al este, exactamente, con un ángulo exacto de 45 grados. Hay varias maneras de definir un vector. Un vector lo puedo definir utilizando coordenadas, ¿sí? Coordenadas cartesianas, es decir, cuánto de X y cuánto de Y. O también puedo usar la forma polar, donde voy a indicar el módulo, que ahora voy a pasar a explicar qué es el módulo, y también voy a utilizar la dirección o el ángulo, ¿sí? Fíjense que acá, en esto que dibujé, el punto de aplicación obviamente está acá en el centro, ¿sí? Ese sería el punto de aplicación.
¿Y qué sería el módulo? El módulo sería el tamaño, ¿sí? O la medida, la longitud que tiene el vector. En este caso es esta longitud. Eso se puede medir con una regla o si estamos utilizando una forma cartesiana, bueno, a través del cálculo de la hipotenusa podemos determinar cuál es el módulo de ese vector. Entonces, básicamente, ese segmento, el largo que tiene ese segmento, se llama módulo o intensidad. Cuanto más largo es ese segmento, más intensa es la fuerza que estoy utilizando. Si la fuerza es más intensa, tendré un efecto sobre el cuerpo. Como resultado me dará una mayor aceleración. ¿Sí? Bueno, esas básicamente serían las principales características que tiene un vector en tanto definimos fuerza. Recordemos que las magnitudes vectoriales no son solamente la fuerza, también hay magnitudes como por ejemplo la velocidad, también es una magnitud vectorial, la posición en el espacio también es una magnitud vectorial, la aceleración es una magnitud vectorial, ¿sí? Todas esas, digamos, magnitudes, algunas son principales, otras derivadas, como vimos la clase pasada, tienen todas características similares. ¿Cuáles son esas características? Bueno, tienen un punto de aplicación, una dirección, un sentido y un módulo. Esto sí suele tomarse, esto que voy a poner acá, y lo voy a resaltar mucho con rojo, suele tomarse mucho en los exámenes. Hay varias preguntas respecto a las características de un vector, entonces bueno, yo les recomendaría que lo estudien. ¿Cuáles son? Vamos a pasar al otro tema ahora. Vamos a borrar otro pizarrón. Vamos a tratar de definir los tipos de fuerzas que existen y cómo las podemos definir. Esto, si ustedes se fijan, en la página 12 de la guía, ¿sí? En la página 12 de la guía van a poder encontrar esta información. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero no deja de ser nada diferente a lo que voy a borrar acá el título que dice física también, así tenemos un poco más de espacio. Perfecto. Bueno, fuerzas, hay tres tipos de fuerzas. Tenemos como primera medida las colineales. ¿Sí? El segundo tipo son las paralelas. Bien. Y el tercer tipo son las concurrentes. Perfecto. Bueno, colineales significa que tienen exactamente la misma dirección, pero pueden tener el mismo sentido o no, ¿sí? Y acá hago la distinción para que se termine de entender el concepto de dirección y sentido para que no se confunda. Yo tengo estoy en un eje cartesiano, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, volvemos a nuestro ejemplo, tengo una línea, ¿sí? Que me va determinada por un ángulo de 45 grados con respecto al eje de las abscisas, ¿sí? Bien, estoy en el primero y en el segundo cuadrante, ¿sí? En el primer cuadrante tengo una fuerza que tiene este sentido, o sea que va a apuntar hacia allá, ¿sí? Está apuntando hacia el noreste. Y por otro lado tengo otra fuerza, que es la fuerza F. Vamos a ponerle los títulos, las etiquetas a cada fuerza. Esta es la fuerza 1 y esta es la fuerza 2. Bien, la fuerza 1, ¿sí? Tiene una dirección idéntica a la fuerza 2, o sea, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 en tanto dirección. Sin embargo, tienen distintos sentidos. Entonces puede ser que la fuerza sea colineal con distintos sentidos, ¿está bien? Es como es este caso, o puede ser colineal, ¿sí? Con mismo sentido. Por ejemplo, yo voy a hacer una tercera fuerza acá, lo voy a hacer con rojo para que se vea.
Fíjense, tengo acá una fuerza 3. Esta fuerza 3 tiene la misma dirección que la fuerza 1 y la fuerza 2. Sin embargo, solo tiene el mismo sentido que la fuerza 1, porque apunta hacia el mismo lugar, apuntan hacia el noreste. Entonces, estas tres fuerzas son colineales, ¿sí? Sin embargo, algunas tienen distinto sentido, ¿sí? Otra aplicación que podemos tener es dos fuerzas que son paralelas, ¿sí? Dos fuerzas que son paralelas. Vamos a borrar acá, ya terminamos hacer este ejemplo y vamos a ver dos fuerzas que sean paralelas. Muy bien. Bueno, entonces tengo una fuerza que va hacia allá, vamos a ponerle F1, y una fuerza que mira hacia el otro lado, fuerza 2, ¿sí? Esas fuerzas son paralelas. Están en direcciones paralelas y pueden tener el mismo sentido o no. Fíjense que voy a agregar una fuerza 3 ahora, ¿sí? La voy a agregar en otro color, una fuerza 3. ¿Sí? Que tiene el mismo sentido que la fuerza 1. Las tres son paralelas, pero darían sentidos distintos, ¿sí? En alguna medida. Muy bien. Esto sería el tercer caso. Y las fuerzas concurrentes se llaman así porque concurren al mismo punto, ¿sí? Es el caso de las fuerzas que vimos en un primer ejemplo, ¿sí? Las fuerzas concurrentes concurren en un mismo punto. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer el ejemplo de un cuerpo, a ver si tengo acá para dibujar un cuerpo, vamos a ver, acá tengo para dibujar un cuerpo, supongamos que tenemos un cuadradito, y este cuadradito ahora queremos hacerle que concurran distintas fuerzas, ¿no? Este es el centro de gravedad, el que estoy poniendo ahí en rojo, es el centro de gravedad del cuadrado, y sobre ese centro de gravedad aplicamos distintas fuerzas, ¿sí? Una fuerza hacia allá, una fuerza hacia allá, una fuerza hacia abajo, ¿sí? Quiere decir que todas estas fuerzas son concurrentes de alguna manera, ¿sí? Concurren en el mismo punto. Bien, fíjense que acá el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Es el punto medio, es el centro que está ahí. Ese sería el punto de aplicación donde voy a tener las fuerzas. Y bueno, aprovecho entonces ya para avanzar con el otro tema, que son los sistemas de fuerzas, justamente, ¿no? Los sistemas de fuerzas. Esto que acabo de dibujar recién, ¿sí? Es lo que se llama un sistema de fuerzas. ¿Qué es un sistema de fuerzas? Básicamente es un objeto que en este caso está sometido a distintas fuerzas y dependiendo cuál es la mayor fuerza, voy a tener lo que se llama una fuerza resultante. Vamos a achicar un poco el ejemplo y vamos a hacerlo un poquito más simple, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más sencillo. Vamos a borrar acá, acá y acá. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Tengo, supongamos, desde el centro, el punto de aplicación, lo vuelvo a dibujar. Tengo una fuerza F1 que equivale a, en este caso, 5 kilogramos fuerza, repito, o sea 50 newton, sí, bien digo, 50 newton, y tenemos una fuerza que va hacia el otro lado, que tiene una fuerza 2 que equivale a 2 kilos. 2 kilogramos fuerza, ¿no? Bueno, acá podemos ver que va a haber una fuerza resultante,
¿sí? Primero que nada, entender que comparten el mismo eje, o sea, tienen el mismo sentido, ¿sí? Fíjense que están todos a 180 grados. Están en la misma línea, por lo tanto son colineales, de alguna manera. ¿Qué más podemos decir acá? Que por otro lado, una fuerza, ¿sí?, es más intensa que la otra. Entonces, ¿cómo podemos calcular lo que llamamos fuerza resultante? Es decir, este objeto, si la fuerza que va hacia la izquierda, a la derecha es más grande que la izquierda, este objeto se va a desplazar hacia la derecha, lógicamente, va a acelerar hacia allá, ¿sí? Entonces su movimiento va a ser hacia la derecha. ¿Y por qué? Porque fíjense que la fuerza resultante va a ser la diferencia. La fuerza resultante va a ser justamente la diferencia entre los 5 kilos menos los 2 kilos. Y esto da una fuerza resultante equivalente a 3 kilogramos fuerza. Esta fuerza resultante, la voy a hacer en color verde, va a ir desde el punto de aplicación hacia el costado. Y esta va a ser la fuerza resultante. Si por ejemplo las dos fuerzas tuviesen el mismo sentido, o sea que van, la misma dirección, o sea que las dos van hacia la derecha, en vez de restarse, en este caso se sumarían, ¿sí? Y si las fuerzas, por ejemplo, tuviesen la misma intensidad, pero sentidos opuestos, decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, se encontraría en equilibrio. Entonces, si por ejemplo, vamos a ver un caso, ¿no es cierto? Vamos a borrar, y esto sí también puede ser un ejercicio de examen. Está bueno que lo dejemos el mismo objeto que tenemos ahí puesto, muy bien, y decimos, supongamos que tenemos una fuerza, vamos a hacerlo en rojo, tenemos entonces una fuerza hacia allá, que equivale, fuerza 1, que equivale a 3 kilos, 3 kilogramos fuerza, ¿no es cierto? Bueno, ¿hacia dónde? Primero, un ejemplo podría ser ¿cuánto vale la fuerza equilibrante? ¿Cuánto vale la fuerza equilibrante? La fuerza equilibrante. ¿Cuánto vale esa fuerza equilibrante? Y esa fuerza equilibrante tiene que ser igual a menos 3 kilos. ¿Por qué le pongo un menos? Y bueno, porque esto va en el sentido contrario, ¿sí? Lo voy a hacer en amarillo, o en verde mejor dicho, va a ir en el sentido contrario, ¿sí? Entonces F2 va a ser igual a 3 kilogramos. ¿Sí? Pero va a tener la misma dirección, ¿sí? Va a tener la misma, la misma magnitud, o sea, la misma intensidad, que son 3 kilos, pero al tener sentidos opuestos, el resultado es que el cuerpo pertenece en equilibrio. En equilibrio significa que el cuerpo no va a avanzar hacia ningún lado, va a estar en reposo. Cuerpo en reposo. Cuerpo en reposo significa que las fuerzas se compensan, y se compensan quiere decir que se anulan en este caso, ¿sí? Entonces la fuerza resultante sería 0. Así que bueno, esto sería entonces el final de esta unidad número 1. La clase siguiente vamos a comenzar con cinemática para poder hablar de el movimiento de cuerpos puntuales, ¿sí? Bueno, de momento nos vemos en la clase próxima.